El anuncio del Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado ha generado una oleada de reacciones en toda América Latina, y no es difícil imaginar que una de las más incómodas sea la del presidente colombiano Gustavo Petro. Este galardón representa, más que un reconocimiento individual, una declaración simbólica contra las dictaduras y los abusos del poder, especialmente los que han marcado a Venezuela durante más de 2 décadas. Y es ahí donde se encuentra el choque frontal con la posición del mandatario colombiano, quien, en múltiples ocasiones, ha evitado llamar dictador a Nicolás Maduro, pese a las innumerables evidencias de fraude electoral, represión y violación sistemática de los derechos humanos en el vecino país. La concesión de este Nobel de Paz a Machado, una mujer que ha enfrentado la maquinaria del régimen chavista con una determinación que pocos políticos de la región han mostrado, es una señal clara de que la comunidad internacional reconoce su lucha, su sacrificio y el valor de enfrentar a una dictadura que ha sometido a su pueblo a la miseria, al exilio y al miedo. Pero también representa un golpe simbólico para aquellos gobiernos que, en nombre de una ideología o de intereses geopolíticos, han optado por guardar silencio o incluso justificar lo injustificable. Petro, quien se ha presentado ante el mundo como un defensor de la paz, los derechos humanos y la justicia social, parece caminar en contravía del espíritu que inspiró a Alfred Nobel cuando decidió crear un reconocimiento para quienes luchan por la paz y la libertad. En lugar de celebrar que una mujer latinoamericana haya sido reconocida por su valentía frente a un régimen autoritario, Petro mantiene su postura ambigua y, en cierto modo, cómplice, al negarse a admitir la naturaleza dictatorial del gobierno venezolano. Desde su creación, el Premio Nobel de Paz ha tenido un fuerte componente político, y no podría ser de otra manera. Ha sido otorgado a líderes, movimientos y organizaciones que han enfrentado conflictos armados, regímenes opresivos o estructuras de poder que negaban derechos fundamentales. Desde Nelson Mandela y Martin Luther King hasta Malala Yousafzai o Liu Xiaobo, la historia de este galardón está marcada por nombres que simbolizan resistencia, esperanza y sacrificio. En ese linaje, María Corina Machado encuentra ahora su lugar, no como una figura perfecta o sin controversias, sino como una mujer que encarna la persistencia de la libertad frente al miedo, la democracia frente al autoritarismo, y la dignidad frente a la humillación del pueblo venezolano. Ella, que ha sido perseguida, amenazada, inhabilitada políticamente y expulsada del Parlamento, sigue representando una voz que no se apaga, incluso cuando el régimen intenta silenciarla por todos los medios posibles. El contexto del reconocimiento a Machado es particularmente significativo. Venezuela vive un momento de represión sin precedentes. A pesar de los intentos de la oposición por unificar fuerzas y desafiar electoralmente al chavismo, el aparato de poder de Nicolás Maduro ha demostrado que no está dispuesto a ceder el control. Elecciones manipuladas, presos políticos, censura mediática y persecución judicial son parte del paisaje cotidiano del país. María Corina, que en su momento logró movilizar a millones de venezolanos, fue inhabilitada para participar en las elecciones presidenciales, y su equipo ha sido objeto de detenciones y hostigamientos constantes. Su vida, como la de muchos otros opositores, corre peligro, y el Nobel llega en un momento en que su figura está más amenazada que nunca. El reconocimiento del Comité Noruego de la Paz tiene una dimensión que va más allá del premio en sí, es una denuncia moral contra el autoritarismo y una advertencia a los países que han preferido mirar hacia otro lado. En ese sentido, el papel de Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro resulta profundamente contradictorio. Mientras el mundo reconoce la legitimidad de la lucha de Machado, el Ejecutivo colombiano estrecha lazos con el régimen venezolano, justificando sus acciones bajo el argumento de la integración regional o de la defensa de la soberanía de los pueblos. Pero lo cierto es que, en la práctica, ese apoyo se traduce en un aval tácito a un gobierno que ha destruido las instituciones democráticas de su país y ha sumido a su población en una de las crisis humanitarias más graves de la historia reciente. Petro ha intentado proyectarse como un mediador en los conflictos de la región, como un líder progresista que busca el diálogo y la paz. Sin embargo, su silencio frente a los atropellos de Maduro lo sitúa en una posición ambigua que contradice su discurso. Cuando se le pregunta si considera a Maduro un dictador, responde con evasivas. Cuando se denuncian violaciones de derechos humanos en Venezuela, guarda silencio o cambia de tema. Ese contraste se hace aún más notorio cuando se compara su actitud hacia otros países, como Estados Unidos o Israel, a los que critica abiertamente por su política exterior, mientras otorga un trato de comprensión y cercanía al régimen de Caracas. Para María Corina Machado, el Nobel de Paz representa un escudo simbólico frente a la persecución que enfrenta. Es un mensaje claro de que el mundo la observa y que su causa no está olvidada. Pero también puede significar un nuevo peligro, pues el régimen venezolano no tolera los gestos que desafían su narrativa. El chavismo siempre ha buscado controlar el relato nacional e internacional, y este premio representa una grieta en esa hegemonía propagandística.
Es posible que, lejos de abrir un espacio de reconciliación, este reconocimiento agudice la represión contra Machado y sus aliados, como tantas veces ha ocurrido en regímenes autoritarios que se sienten acorralados por la verdad. El momento histórico en el que ocurre este hecho es aún más complejo si se observa el escenario geopolítico. En medio de las tensiones globales, el gobierno de Donald Trump, incluso después de su salida de la Casa Blanca, sigue teniendo influencia sobre la política estadounidense hacia América Latina. Su retórica y sus acciones contra el narcotráfico en el Caribe apuntan directamente al entramado de corrupción y criminalidad que se ha entrelazado con el régimen venezolano. Los informes internacionales, tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos, han documentado la relación entre altos funcionarios venezolanos y el narcotráfico, la represión política y los crímenes de lesa humanidad. En ese contexto, la lucha de Machado cobra una dimensión no solo moral, sino también estratégica, al representar la posibilidad de un cambio político en Venezuela que rompa con esa estructura de poder criminal. Mientras tanto, Colombia parece moverse en dirección opuesta. El gobierno de Petro ha ido acercándose cada vez más al chavismo, impulsando acuerdos bilaterales, restableciendo relaciones diplomáticas y promoviendo la reincorporación de Venezuela a los organismos internacionales. En la práctica, esto significa un respaldo político que contrasta con la posición de la mayoría de los países democráticos del hemisferio. Mientras la oposición venezolana busca apoyo internacional para presionar una transición democrática, el gobierno colombiano ofrece legitimidad al régimen de Maduro, contribuyendo, quizás sin reconocerlo, a su supervivencia. Esa contradicción se hace aún más evidente cuando se recuerda que Colombia, durante años, fue refugio de millones de venezolanos que huyeron del hambre, la represión y la falta de oportunidades. El contraste entre el ideal de Alfred Nobel y la postura actual de Petro es abismal. Nobel imaginó un premio que reconociera los esfuerzos por la paz, la libertad y la cooperación entre los pueblos. No era un galardón para los complacientes con el poder, ni para los que justifican las dictaduras bajo pretextos ideológicos. Era, más bien, un símbolo de resistencia frente a la opresión. En ese sentido, premiar a María Corina Machado es un acto de coherencia con el espíritu original del Nobel. Reconoce a quien, sin armas y sin recursos, ha enfrentado a un régimen militarizado, sostenido por el miedo y la propaganda. Y al mismo tiempo, expone las contradicciones de líderes como Petro, que dicen defender la democracia, pero que callan ante su destrucción en el país vecino. María Corina Machado, además de su labor política, representa un fenómeno social. Es el rostro visible de una Venezuela que no se resigna, de una ciudadanía que, pese a los golpes y las derrotas, sigue creyendo en la posibilidad de un país libre. Su liderazgo ha sido objeto de ataques, no solo del chavismo, sino también de sectores que temen su firmeza y su capacidad de movilizar masas. Pero la historia de los premios Nobel demuestra que quienes los reciben rara vez son figuras cómodas o complacientes. Por el contrario, son personas que incomodan al poder, que desafían las estructuras establecidas y que obligan a las sociedades a mirar lo que preferirían ignorar. En Colombia, la reacción al Nobel de Machado ha revelado nuevamente la polarización política. Mientras sectores de la oposición y la sociedad civil celebran el reconocimiento como un triunfo de la democracia y los derechos humanos, el gobierno guarda silencio o emite mensajes ambiguos. Petro, que podría haber aprovechado el momento para enviar un mensaje de apoyo a la paz y la libertad en la región, prefirió mantener distancia, quizá temeroso de incomodar a su aliado en Caracas. Sin embargo, esa neutralidad aparente no pasa desapercibida para la opinión pública. Cada gesto, cada palabra no dicha, cada silencio, refuerza la percepción de que su gobierno prioriza las afinidades ideológicas por encima de los principios universales. En contraste, la comunidad internacional ha reaccionado con entusiasmo. Organizaciones de derechos humanos, gobiernos democráticos y medios de comunicación han destacado el valor de este reconocimiento. El Parlamento Europeo, varios expresidentes latinoamericanos y defensores de la democracia han expresado su apoyo a Machado y su esperanza de que este premio sirva como impulso para la apertura política en Venezuela. En Washington, Bruselas y otras capitales, el mensaje ha sido claro: el mundo no ha olvidado a Venezuela, ni a quienes luchan por su libertad. Mientras tanto, en Caracas, el régimen intenta minimizar la noticia, calificando el premio como una maniobra imperialista o una provocación política. Pero esa reacción solo confirma el impacto del galardón. Los regímenes autoritarios temen más los símbolos que las sanciones, porque los símbolos son capaces de despertar conciencias y de inspirar movimientos. María Corina Machado se ha convertido en uno de esos símbolos, y su Nobel, en una afrenta directa a la narrativa oficial del chavismo. En última instancia, el Nobel de Paz para María Corina Machado no solo reconoce su lucha personal,
sino que reaviva el debate sobre el papel de América Latina frente a las dictaduras contemporáneas. Los gobiernos de la región enfrentan una disyuntiva moral: apoyar la democracia o respaldar, por conveniencia o afinidad ideológica, a quienes la destruyen. En esa encrucijada, el gobierno colombiano parece haberse alineado del lado equivocado de la historia. Y ese es, quizás, el punto más incómodo para Petro. Su retórica de justicia y libertad se diluye cuando se trata de hablar de Venezuela, y su silencio ante el sufrimiento de millones de venezolanos se vuelve ensordecedor. El legado de Alfred Nobel, más de un siglo después, sigue siendo un recordatorio de que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la lucha constante por la dignidad humana. En esa lucha, María Corina Machado representa la voz de un pueblo que se niega a rendirse, que exige elecciones libres, justicia y esperanza. Y mientras ella se mantiene firme, enfrentando amenazas, persecución y clandestinidad, líderes como Petro optan por la comodidad del silencio o la ambigüedad. Pero la historia, al final, suele juzgar con claridad a quienes callan ante la injusticia. Por eso, este Nobel de Paz tiene un significado que trasciende las fronteras. Es un llamado a la conciencia de todos los pueblos de América Latina, una invitación a no normalizar la opresión ni justificar las dictaduras con discursos progresistas. Es un recordatorio de que la libertad siempre tiene un costo, y que hay quienes están dispuestos a pagarlo por todos. María Corina Machado lo ha hecho, y hoy el mundo la reconoce por ello. Si te interesa este tipo de análisis sobre la política latinoamericana y los acontecimientos que marcan el destino de la región, te invito a suscribirte al canal y dejar tu comentario con tu opinión sobre este tema. Tu participación es clave para seguir construyendo este espacio de reflexión y debate sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido. Suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.